narcos satánicos. 9 de abril de 1989, la policía de Matamoros irrumpe en el rancho Santa Elena. La gran cantidad de marihuana que allí se encontraba sería solo el comienzo de lo que verían en ese lugar. Un caldero de hierro despide un hedor imposible de respirar, y eso les llama aún más su atención. En su interior hay sangre seca, un cerebro humano, colillas de cigarro, 40 botellas vacías de aguardiente, machetes, ajos y una tortuga asada. Los alrededores de la casa resultan ser una fosa común, una especie de catacumba con 12 cadáveres ocultos, apilados, todos descuartizados y sin cerebro ni corazón. Todo este operativo comienza gracias a que en ese mismo día, horas antes, David Serna Valdés, de 22 años, conducía una camioneta en la carretera que conecta a Matamoros con Tamaulipas, cuando se topó con un cerco policial que lo detuvo para hacer una revisión rutinaria del vehículo. En el interior encontraron restos de marihuana y una pistola calibre .38, motivos suficientes para detenerlo. Luego de un par de horas de interrogatorio, confesó que pertenecía a una secta ocultista de magia negra, en la que mezclaban transacciones del narcotráfico con rituales en los que sacrificaban inocentes que eran elegidos al azar. Los detenidos en el rancho confesaron a la policía judicial que ellos habían cometido todos esos asesinatos, pero también dijeron que una sola persona había dado las órdenes: Adolfo de Jesús Constanzo, un norteamericano hijo de refugiados cubanos que practicaba la santería y el palo mayombe, un culto místico de origen afroamericano que se caracteriza por la ausencia total del bien y mal en sus seguidores. La vida de Jesús Constanzo fue, desde el inicio, un aborígene de desequilibrios. Antes de aprender a leer y escribir, su madre le enseñó a robar, provocando que a lo largo de su infancia fuera arrestado múltiples ocasiones junto con su madre por crímenes menores como robo y vandalismo. Sin embargo, donde más empeño puso su madre fue en las enseñanzas del culto palo mayombe, pues ella misma se consideraba una sacerdotisa. Ya de adolescente, Constanzo conoció a un sacerdote del mismo culto, el cual lo arropó y le enseñó a enriquecerse vendiendo drogas. En 1980 comenzó a ofrecer servicios de mayombero en Miami, pero al poco tiempo decidió trasladarse a la Ciudad de México, donde empezó a tener mucho éxito como lector de cartas de tarot. Los que lo conocieron decían que tenía una especie de magnetismo o carisma difícil de explicar. Los rituales de purificación o limpias le dejaban ganancias que iban desde los $8,000 a los $40,000 mensuales. Entre sus devotos había jefes del crimen organizado, altos funcionarios, celebridades y agentes de la Policía Judicial Federal. No era extraño que Constanzo, como extranjero, se moviera en Matamoros, uno de los puntos fronterizos más importantes del país. Pronto estableció allí su culto, a través del cual vendía droga que le proporcionaban sus aliados del narco, a cambio de supuesta protección mística. Deseoso de incrementar su popularidad y ganar más poder, comenzó a efectuar sacrificios en sus rituales, para darles un toque de sensacionalismo y espectacularidad. Siempre lo asistía una joven de nombre Sara Aldrete, estudiante de antropología de la Universidad de Texas, a quien conoció casualmente en un café. Ella misma declaró haber torturado a algunas víctimas, entre ellas Gilbert Sosa, un traficante de drogas al que manipuló para que él mismo se colgara de una soga atada a su cuello, con las manos libres, para que al menos intentara salvar su vida. Luego ordenó que lo sumergieran en un barril de agua hirviendo mientras le cortaban los pezones con unas tijeras. También narró cómo a uno de los miembros le cortó el pene a una de sus víctimas y le abrió el pecho para sacarle el corazón mientras seguía vivo. Después de aquellas declaraciones, negó su participación en los rituales y aseguró que Constanzo la había retenido contra su voluntad. Sin embargo, muchos la señalaron como la gran sacerdotisa del culto, que además participaba activamente en todas las sangrientas ceremonias
y se encargaba de reclutar nuevos miembros y de promocionar las actividades de la secta. Adolfo explicaba que los ingredientes milagrosos para poner en un caldero era sangre y algunos miembros humanos mutilados, de preferencia cerebros de criminales o de locos. Lo ideal era que estos fueran individuos de raza blanca, porque supuestamente eran más influenciables por el verdugo. Constanzo hacía mucho énfasis en que la tortura era un factor importante, porque el alma del sacrificado debía aprender a temerle a su verdugo por toda la eternidad y así quedar sujeta a él para siempre. El rito concluía cuando los participantes bebían la sopa del caldero, pues creían que les daba a todo el poder deseado por el criminal. Varias de sus víctimas fueron civiles inocentes elegidos al azar. Uno de ellos fue Mark Kilroy, un estudiante norteamericano de medicina, que había desaparecido un mes antes que la policía allanara el rancho de Constanzo. Poco después se comprobó que su columna vertebral había sido usada por el líder de la secta como amuleto en forma de corbata. Antes de que la policía llegara al rancho Santa Elena, Constanzo, Adolfo, Sara, Álvaro Valdés, el Duque y Martín Quintana lograron huir hacia la Ciudad de México, en donde se encontraron con otros discípulos. Después de 3 semanas prófugos, las autoridades lograron interceptarlos gracias a que Sara logró enviar una carta en la que afirmaba que era rehén y que temía por su vida. Al llegar, la policía al departamento de la calle Río Sena fue recibida por una lluvia de balas. Cuando Adolfo vio una gran cantidad de agentes lo rodeaban, le ordenó a su compañero León Valdés que le disparase con una ametralladora que le arrojó a las manos. Fiel a su líder, Valdés decidió suicidarse con él y ambos se metieron en un armario y León disparó. Por otra parte, Sara Aldrete permaneció recluida en la penitenciaría de Santa Marta Catitla durante 22 años y en agosto de 2011 fue trasladada a una prisión en Mexicali. Por mi parte, espero que les haya gustado esta historia. Si les gusta el contenido, no olviden suscribirse, darle manita arriba, comentar qué les gustaría escuchar. Que tengan un excelente día, tarde o noche, ya sea la hora que me estén escuchando. Les deseo lo mejor y seguimos analizando el terror.